Muy bien. Hermanos, hoy iniciamos una nueva lección, una nueva serie. No creo que sea muy larga. Los niños salen con su maestra. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 37 y vamos a leer ese versículo muy conocido para todos nosotros, versículo 4. Titulé a esta lección, a este sermón, Fiesta de Gozo Interminable, parte 1. Fiesta de Gozo Interminable, primera parte. Y el Salmo 37 de David, versículo 4, dice de la siguiente manera: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo siente usted esto, hermano? ¿Una invitación, una orden? ¿Cómo la percibe usted esta palabra? Deleítate, dice, a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios bendiga su palabra. Miren, hermanos, en relación con nuestra celebración anual el próximo domingo, debo decir que es innegable que cuando los días de un año están por extinguirse, hay celebraciones y festejos por doquier. Usted y yo lo sabemos. Sé que por la forma tan diferente, precisamente en que muchos fuimos enseñados respecto a estas festividades, algunos se abstienen o nos abstenemos, para entrar yo también con todos, nos abstenemos de ciertas cosas que creemos y sentimos no aptas o correctas en cuanto a la forma de celebrar. Y sin embargo, dejando a un lado el festejo de la Navidad, porque creo que es el que a veces nos causa un poquito de problema. Yo hacía memoria, hermanos, en mis tiempos de recién convertido. Y hermanos, de verdad se los digo, el estudio en contra de la Navidad que nos daban era muy fuerte, muy fuerte y muy marcado. Y entonces crecimos un tiempo escuchando este tipo de estudios, donde se consideraba a la Navidad, y aún se sigue considerando por algunos, una celebración pagana, como dije, pero como dije ya, es innegable, hermanos, es innegable que finalizar un año, dejando a un lado el asunto de la Navidad, tengamos la oportunidad de celebrarlo, de agradecerlo, ¿verdad? No sé si a usted no le parezca correcto también celebrar que Dios nos conceda terminar un año y empezar otro. Yo creo que, hermanos, es una bendición. Por eso se da este tiempo para la reflexión, para la meditación y también para el agradecimiento y para la celebración inclusive, ¿sí? Entonces, yo recomendaría, hermanos, que en este tiempo de celebración temporal, porque esto es temporal. El otro día iba entrando yo a un supermercado y vi los adornos precisamente típicos de esta época, y sentí eso que sentimos a veces. Yo no creo ser el único que sienta esto. Hay algo en el ambiente, ¿verdad? Que es el ambiente de fiesta y de regocijo de muchos. Pero, hermanos, esto es tan pasajero que yo, adelantándome, yo decía, en cuanto llega enero, aun cuando esos adornos no se quiten, eso se termina, ese sentir, ese ambiente, se quita. Entonces, hermanos, pues nosotros sabemos que aun cuando la celebración no fuera pagana, o si fuera pagana, como sea, son celebraciones muy pasajeras, muy temporales, muy temporales.
Llega enero y luego se queda la gente así como con un vacío del bolsillo y de muchas cosas más, ¿verdad? Del corazón y de tantas deudas y de tantas cosas. Otros más se quedan con una resaca moral y física terrible, ¿verdad? También parece que ese asunto del maratón de Guadalupe Reyes, algunos lo toman muy en serio, algunos lo toman muy en serio, y entonces imagínense, hermano, ¿cuántos días son? Del 12 de diciembre al 6 de enero, lo celebran. ¿Cuántos días son? Échele. 24, 25 días de fiesta. Que aguante, ¿verdad? De esos que se la avientan así, que aguante. Pero bueno, hermanos, yo recomendaría que en este tiempo de celebración temporal no nos dividamos, hermanos, juzgando al que celebra o al que no celebra, aunque creo que todos de alguna manera celebramos. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, en estas fechas, hermano, directa o indirectamente celebramos con algunas comidas, con algunas bebidas diferentes, especiales, con la compañía de familia que nos visita o visitando nosotros a otros. Entonces la recomendación, hermanos, es para que no juzguemos al que come como al que no come. Y esto precisamente recordando las palabras del apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Como vamos a leer. ¿Por qué, hermanos? Qué emocionante y qué bendición es que la palabra de Dios tenga una palabra, un consejo y una palabra y una dirección precisa para esto, para todo tiempo. Esto es maravilloso, a mí me asombra y me regocija, hermanos, saber que para todo Dios tiene palabra y consejo para la iglesia. ¿Por qué? Porque como decíamos ahorita, hermanos, cualquier cosa puede ser motivo de división, hermanos, pero Dios tiene la palabra correcta para que nos mantengamos donde debemos estar y unidos, sobre todo, unidos. Pablo recomienda esto a los Romanos, capítulo 14, versículo 1 al 6. Dice de la siguiente forma, dice, recibid al débil en la fe, pero dice Pablo, pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Dice Pablo, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, dice, come solamente legumbres. Versículo 3 dice, bueno, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Dice, ¿por qué? Porque Dios lo ha recibido, hermano. Porque Dios nos ha recibido así con nuestras propias convicciones. Versículo 4 dice, ¿tú quién eres? Dice, que juzgas al criado ajeno. Dice, para su propio Señor está en pie o cae. Dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermano, es que estas cosas a veces nuestros conceptos y nuestras creencias a veces cuando no son primordiales, cuando no son fundamentales para nuestra salvación, a veces nosotros quisiéramos imponerlas como tales, como algo fundamental. Y entonces, hermano, se nos olvida que Dios tiene misericordia de todos, hermano. Se nos olvida que Dios tiene misericordia de todos, como dice aquí, ¿verdad? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y luego dice el versículo 5, dice, uno hace diferencia entre día y día. Y otro dice, juzga iguales todos los días. ¿Quién tiene la razón? Los dos, hermanos. Los dos tienen la razón. Dice Pablo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6, dice, el que hace caso del día, ¿para quién hace caso, hermanos? Lo hace para el Señor, para agradar al Señor. Dice, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Otra vez dice Pablo, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios también. Así que, hermanos,
No debemos discutir ni romper la comunión precisamente entre nosotros como pueblo de Dios por causa de estas cosas. De verdad, hermano. Sino más bien entender que el reino al cual pertenecemos, escuche, el reino al cual pertenecemos no considera de vital importancia estas cosas, como el mismo apóstol lo explica en ese mismo capítulo, en el versículo 17. Dice, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios, dice Pablo, no es comida ni bebida, sino que justicia, paz, y esto último me interesa, y gozo, dice, en el Espíritu Santo. Gozo, hermanos, sí, escuchamos bien, y que escuchen bien también los que nos ven por el video, ¿verdad? Y que no conocen el gozo del Señor, sí. El reino al cual los creyentes pertenecemos es un reino de justicia, paz y también gozo, también alegría. Ahora, miren, aunque el reino de Dios al que ahora pertenecemos no consiste en la observancia inclusive de celebraciones, de comidas especiales, nuestra participación en este reino no está privada de goces, no está privada de alegría, ni tampoco estamos privados del disfrute de reuniones amorosas. Inclusive, fíjese lo que le voy a decir, no estamos privados ni censurados para recibir regalos u obsequios. Yo no digo, hermano, que por ser Navidad nos regalemos o nos obsequiemos. Lo podemos hacer en cualquier momento, porque el versículo donde partimos dice que, hermanos, que Dios nos concede que las peticiones. ¿Y qué es una petición delante de Dios concedida? Usted cuando recibe algo de Dios, ¿lo consigue por sus méritos o por la gracia de Dios? Lo conseguimos como un regalo de Dios, ¿sí o no? Son regalos de Dios. Nosotros continuamente somos bendecidos, beneficiados, porque Dios nos regala de su gracia, nos regala las peticiones de nuestro corazón. Bendito sea el Señor, hermanos. Así que la Escritura nos dice que Dios concede las peticiones que le hacemos, y lo cual ya obviamente lo dije, debemos entender que si Dios concede nuestras peticiones por su gracia y no por merecimiento, en otras palabras, nuestras peticiones contestadas son un regalo de Dios para nosotros. Ahora, la creencia casi general de aquellos que no conocen nuestro quehacer cristiano es casi unánime, igualitos, casi todos piensan y dicen que los creyentes cristianos somos muy aburridos y que carecemos de momentos de deleite y de regocijo. ¿Sabía usted que una de las cosas por las cuales los no creyentes no vienen a Cristo es porque consideran que el cristianismo es aburrido? Sí sabía, nos lo han dicho en nuestra cara, nos lo dicen. No, es que, fíjese, se piensa de nosotros que somos tan agrios y tan santurrones que nos es prohibido toda clase de alegría verdadera, y que la risa y las manifestaciones de regocijo no son parte de nuestro etos religioso. ¿Qué es el etos? Bueno, es el conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona, ¿verdad? O de una comunidad. La gente no entiende nuestro etos, no conoce nuestro etos. Así que el texto que hoy leímos puede ser muy sorprendente para quienes no están familiarizados con la vida cristiana. Sí, es muy difícil que lo entiendan. Para la iglesia cristiana, esto que leímos, estas expresiones son verdades o hechos reconocidos, o al menos así debería de serlo. Pero para el mundo de fuera parecen asuntos que no tienen relación con nosotros. Nuestro texto contiene primero la invitación para deleitarnos. Por eso yo le preguntaba al comienzo,
¿Cómo la ve? ¿Es una invitación o es una orden? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Bueno, veámoslo como una invitación. Nuestro texto contiene la invitación de deleitarnos en Dios, y este sencillo hecho confirma la gran verdad de Dios, de que los que amamos estas verdades podemos rebosar de gozo y felicidad. Aunque las personas impías nunca vean al cristianismo como algo lleno de gozo, porque en su mente ser cristiano es únicamente servicio, deberes, necesidades, obligaciones, pero nunca en la cabeza de ellos pasa la idea de que los cristianos no solamente nos gozamos, sino que nos regocijamos en Dios. La gente dice, ¿por qué tienen que ir a la casa del Señor cada domingo? ¿Para qué tanto, verdad? Ellos piensan así, dicen esto. Dicen, no es solo una costumbre que de buena gana abandonarían si pudieran, de estar yendo a la iglesia continuamente. O piensan que, ¿por qué siguen? Dice, las ordenanzas tan puntualmente los cristianos que les dan en la iglesia. Dicen, ¿no es acaso por una esperanza farisaica de acumular méritos, por amenazas intimidatorias o por un temor supersticioso que ellos están ahí continuamente? Así piensan los que no conocen a Dios. Hermanos, ¿cuántos no ven la religión como un amuleto para evitar enfermedades, por ejemplo? O como algo que ofrece una vía de escape al juicio o al castigo de Dios. Es que me fue muy mal esta semana, voy a ir a misa, ahora sí, porque no he ido a misa. O cualquier otra religión, ¿verdad? O voy a ir al culto, si le inculcaron eso sus padres. Tengo mucho que no voy al culto, ¿verdad? De hecho, estas temporadas, estas fechas se prestan mucho, ¿verdad? Para que muchos digan, híjole, pues aunque sea el fin de año, ¿verdad? Voy a ir a dar gracias a Dios, a la casa de Dios, ¿verdad? Y se acerca cada quien a lo que profesa. Pero, ¿por qué? Porque tienen este tipo de conceptos. Para los no cristianos, el culto a Dios es algo monótono, esa es la realidad. Y la adoración produce fatiga para muchos no cristianos. Y aún para algunos hermanos que profesan alguna religión ritualista, consideran todo deprimente y aburrido. Muchos aman la religión, ¿cómo se lo pondré? Como el burro ama su trabajo. Así se lo digo. Muchos aman la religión como el burro ama su trabajo, o el caballo el látigo que lo golpea, o el prisionero sus cadenas. Así ven la religión hoy los ojos de los que no conocen a Cristo. Hoy en día, aún entre nosotros, y esto nos toca a nosotros, a las congregaciones cristianas, hoy en día se exigen sermones cortos, y si se cambiaran los sermones por charlas amenas y breves, muchos cristianos dicen, mucho mejor, así está mejor, ¿verdad? Y cuánta alegría, o con cuánta alegría, hermanos, muchos no reducirían las horas del domingo en la iglesia para dedicarlas. ¿Cuántas invenciones nos hemos hecho? La familia, el descanso, ¿qué más, hermano? Hermanos, hemos considerado el daño que hemos hecho, hermanos, como creyentes, y aquí vamos los pastores también, cuando con el pretexto de que la familia estaba descuidada y de que no descansábamos lo suficiente, empezamos a reducir los horarios de los cultos y a pegar, hermanos, cultos con otros para supuestamente tener, hermano, más tiempo para la familia y para el descanso, lo cual a veces, hermano, ni siquiera se logró. Perdimos una cosa muy valiosa y no ganamos nada. Entonces salimos perdiendo, esa es la realidad. Salimos perdiendo. Mi hija, la mayor, se congrega en una de las iglesias considerablemente grandes aquí en la ciudad y que han luchado contra viento y marea por conservar el antiguo orden de los cultos, sobre todo del domingo. Y tienen escuela dominical en la mañana, se despiden
y a las 4 o 5 de la tarde, dependiendo del horario de verano o de invierno, vuelven en la tarde a las 4 o 5 al culto. Bueno, nosotros estábamos acostumbrados así, ¿sí o no, hermanos? Aquí están los hermanos Andasola, los hermanos Ramírez y muchos de los que crecimos así. Hermanos, y le voy a decir algo, y no teníamos carro, íbamos en camión a la iglesia en la mañana, salíamos, tomábamos el camión a casa, íbamos, comíamos y nos alistábamos y regresábamos a las 4 de la tarde otra vez en el camión, al culto de la tarde. Y hermano, nadie se quejaba de que fuera gravoso. Un día mi hija, hablando de esta congregación, por eso la traje a colación, porque recordé que una amiga de ella, de su edad, salió de la iglesia donde se estaba congregando y le habló y le dijo, oye, ¿dónde estás? ¿Dónde te estás congregando? Y le dijo, no, pues en tal congregación. Dijo, ay, no, dijo, no. Dijo, es que, dijo, estar yendo en la mañana y luego en la tarde otra vez. Dijo, no. Dijo mi hija, pues tú sabes, yo así estoy bien, estoy feliz, estoy contento, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque como familia se asistía a la iglesia, como familia. Todos, hermanos, la familia íbamos a la iglesia en el camión. Mi madre, hermanos, nosotros vivíamos en la colonia industrial, agarramos el camión y llegábamos a las granjas en camión. Duraba mucho el camión para pasar, ¿verdad? El granjas, pero pasaba y llegábamos, íbamos, veníamos, regresábamos en las campañas, hermanos, de lunes a domingo teníamos campañas a veces donde todos los días a las 7 de la tarde ahí estábamos. Mire, hermanos, las prácticas religiosas de muchos hermanos, se desarrollan de la misma forma en que los hombres pagamos nuestros impuestos. ¿Qué quiero decir? Pues a reempujones, a fuerzas, ¿verdad? Hermanos, esto es terrible, esto es triste, la verdad. Hermanos, las prácticas religiosas de nuestro tiempo son como las cuotas de una autopista. ¿Cuántos les gusta? ¿Cuántos de ustedes pagan la cuota de una autopista, hermano, contentos y felices? Y uno dice, ay, aquí está, ¿verdad? Y luego vamos de viaje a otro estado y luego casetas de, hermanos, de 300, 400, 500 pesos. ¿Y a poco, hermano, usted sonríe, se llena de gozo y dice, así está? Hermano, pues a veces así los creyentes, así estamos. En cuanto a nuestro servicio a Dios, en cuanto a la comunión, en cuanto a nuestro culto a Dios, vamos, venimos, hacemos, y si se trata de servir también, servimos, hermano, por costumbre, a veces por obligación. No saben muchos cristianos, inclusive hoy, lo que es una ofrenda voluntaria, ni tampoco pueden entender el amor lleno de gozo que produce la comunión entre los santos. Muchos sirven a Dios de la manera en que Caín lo hizo, hermanos, quien trajo su ofrenda con desinterés. Y lo más tremendo de Caín, hermano, aunque la Biblia parece que no nos da muchos datos, sí nos da datos. Caín, hermanos, fíjese bien, ni siquiera indagó qué era del agrado de Dios, qué era lo que a Dios le agradaba. Y así trajo su ofrenda. Porque cuando uno lee, hermanos, rápidamente ese pasaje de Génesis donde estos dos hermanos ofrendan a Dios, la primera impresión que hay es que Dios fue injusto, ¿verdad? Le pasó la primera vez que yo leí ese pasaje de Génesis. Yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué? Dios se enojó con Caín y no fue del agrado su ofrenda. ¿Por qué? Hermanos, si leemos lo que Dios le dice a Caín después, y luego que Caín se enoja, y leemos, hermano, lo que dice la carta a los hebreos de esas ofrendas, nos damos cuenta, hermanos, que a Caín no le interesaba realmente agradar a Dios con su ofrenda. A Caín, hermano, solamente le interesaba cumplir con Dios. Y le dio, hermano, lo que él creía y quería, hermano, a Dios. Esto no está muy lejos a veces de lo que nosotros sentimos, hermano. Caín trajo del fruto común de la tierra
A Caín se le olvidó que tiempo antes Dios había establecido desde sus padres, desde Adán, desde Eva, había establecido que sin derramamiento de sangre no había aceptación para el hombre pecador, no había remisión de pecados, no había perdón, no había comunión entre Dios y los hombres pecaminosos. Caín olvidó o echó al traste eso que Dios había estipulado desde el comienzo de las edades con los primeros hombres. Así que trajo del fruto común de la tierra y con un sombrío corazón sin amor presentó su ofrenda. Hermanos, existen muchos Caínes hoy. ¿Cómo? Presentando ofrendas de asistencia, de adoración, de alabanza, financieras, todo eso forzado. Te dice, no, hermano, se me hace muy difícil, aunque no lo crea, hermano. Aunque no lo crea. Si tienen un pastor molón como yo que les esté diciendo, hermano, véngase, no falte los domingos, véngase. Hermano, pues a veces, yo sé que a veces da pena. Yo también estuve en ese lugar. Algunos asisten los domingos a la iglesia con pies de plomo, esa es la realidad. Y se van tan rápido como si tuvieran turbo en los pies, ¿ah? Llegamos, y mire, le voy a contar una anécdota que pasó esta semana. Andábamos trabajando allá, hermanos, en el asilo, y entonces se empezó a hacer tarde. Ese fue el día martes. Se empezó a hacer tarde y empezó a caer, ya ve cómo se están acortando los días, y se va la luz, hermano, y andábamos ahí poniendo bloque, y entonces andaba el maestro albañil y su ayudante, un joven, y entonces se empezó a hacer tarde y el maestro pues andaba poniendo bloque y quería avanzarle lo más posible. Pero ya cuando empieza a ver que se empieza a hacer noche, le dice al ayudante, oye, recógete el martillo y el marro y esto y lo otro. Y le dijo el ayudante, ya lo hice. Bueno, entonces recógete las cubetas y recógete el nivel y recógete, le dijo, ya lo hice. Dijo, bueno, dijo, lava la carrucha y lava la revolvedora, ya lo hice, le dijo. Y luego solito el ayudante le dijo, se soltó riendo. Y lo dice, así estuviera para entrar, ¿verdad? Cuando voy a entrar a trabajar. Entonces nos soltamos riendo los dos, ¿verdad? Le dije, te voy a poner de ejemplo tremendo, le dije en la iglesia, porque cuando estaba haciendo el sermón, hermano, me acordé de eso. Y el viernes le dije, oye, te voy a poner de ejemplo. Y luego me dijo, ¿por qué? Y luego le dije, ¿te acuerdas lo que dijiste el martes? Se soltó riendo y se fue. Pero hermanos, a veces este tipo de actitudes así nos sucede. Venimos a la iglesia, hermano, arrastrando los pies, y cuando decimos Efesios 4:13, vámonos, ¿verdad? Que aquí espantan. No, hermanos, de verdad se lo digo. Mire, hermano, voltea a ver a su hermano. Concédale unas palabras, o usted dele unas palabras. Hable, platique, comente, conviva, suelte sus cargas. Hermano, esto es parte de la bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo, que unos a otros nos preocupemos, que unos a otros tomemos nuestras cargas. En esto hay un gozo, hermano, que a veces nos perdemos, hermano, por no mezclar la fe en la sangre de Cristo con lo que traemos a Dios, hermano, en nuestro culto. Mire, otros que sirven a Dios lo hacen porque esperan obtener algún beneficio, porque les avergüenza, como decía ahorita, de que se diga de ellos que no sirven para nada. Todo esto se da cuando no se mezcla la fe en Cristo, en la sangre de Cristo, con lo que hacemos. Y porque hemos creído equivocadamente también. Fíjese lo que le voy a decir. Tenemos la idea errónea, y esto es para nosotros los creyentes. Ahorita voy a seguir hablando de los que no conocen a Cristo, pero esto, hermano, es parte a veces de nosotros. Hemos creído equivocadamente que ser santo, que ser fieles, que ser devotos, que ser consagrados a Dios, etcétera, está muy en desacuerdo con regocijarnos, con deleitarnos, con ser felices, con estar gozosos, hermanos. Estas expresiones son a veces ajenas para los que no conocen a Dios.
Eso, hermano, lo justificamos, pero esto es terriblemente trágico que lo sea para un miembro de iglesia de años. ¿Entiende? Hermanos, la iglesia, Dios no cambia para con la iglesia. El amor de la iglesia, los cuidados de Dios para la iglesia, su espíritu, el mover de Dios entre nosotros no cambia. Cambiamos nosotros a veces. Cambiamos nosotros. Por eso sí llegó, yo le reconozco y Dios lo sabe. Llegó un momento en que yo dije, yo tengo que cambiar. Porque yo, hermano, por mucho tiempo fui así. Agrio, serio, en exceso, demasiado recatado, si usted quiere. No me interesaba la comunión con toda la congregación, hasta que dije, esto es necesario. Así que, hermanos, bueno, yo espero que nosotros entendamos que el deleite y la fe están casados. Sí, lo escuchó bien. La fe, el servicio, la devoción y el gozo están casados, hermanos. Y están casados de tan bendita manera que, le voy a decir, ni el infierno mismo pueden divorciarlos. Así que yo espero que descubramos desbordantes deleites y sobreabundante bendición en nuestro quehacer cristiano, de tal forma que, lejos de servir a Dios por costumbre, queramos seguirle y servirle a Él por puro gozo amoroso, hermanos. Por puro gozo. Sirva al Señor, por favor. Mire, existe una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es una contradicción en un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero que tiene una aplicación comprobable y perfecta en nosotros los creyentes. Y le voy a decir a cuál pasaje me refiero. Mateo capítulo 11, versículo 28. Lo usamos inclusive cuando evangelizamos, este primer versículo. Le decimos a la gente cuando la vemos desesperada, o a lo mejor a nosotros nos lo leyeron cuando estábamos en una situación crítica antes de venir a Cristo. Dice Jesús, venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué? Y yo os haré descansar. Todo esto, hermano, hasta aquí, este versículo es perfecto. Es una invitación de Jesús. Estás trabajado, estás harto, estás cansado, vienes golpeado, vienes entristecido, vienes vituperado. Hermano, el diablo y el mundo no tratan bien a nadie, ¿eh? Usted y yo lo sabemos. Entonces, este pasaje es perfecto para todos aquellos que vienen del mundo decepcionados, pisoteados, desilusionados. Pero la paradoja que yo quiero referirme, hermanos, está en el versículo 29 y 30. Jesús dice, estás cansado, estás cargado, estás trabajado, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Pero lo curioso es que el versículo 29 y el 30 mencionan la paradoja de Jesús. ¿Por qué? Porque pareciera una contradicción. Es como si yo, hermano, mi hermano Luis Carlos viene bien cansado de trabajar y luego le digo, hermano, vente, hermano, para que descanses. Y lo pongo, hermanos, a levantar una barda, ¿verdad? Y hacer unas zanjas. Pues eso es lo que Jesús les dice. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y luego dice, ¿cómo nos va a hacer descansar? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, Jesús quiere hacernos descansar poniéndonos un yugo. ¿Saben lo que es un yugo? ¿Sí saben lo que es un yugo? Los hermanos de la sierra o de rancho saben lo que es esto. Jóvenes, ¿saben lo que es un yugo? No saben. Ay, jóvenes estos. Un yugo es un implemento de madera, es un palo torneado que se pone en el cuello de los bueyes o de los caballos, y ese yugo se amarra a los animales y con ese pueden arar o conducir a los animalitos por el surco para que se vayan bien derechos, como yo cuando intenté hacerlo. Jesús dice que para hacernos descansar tenemos que cargar el yugo. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego aclara el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Carga? ¿Yugo y carga?
Así pretende el Señor hacer descansar a los trabajados y cansados y cargados. Hermano, pues la paradoja o la contradicción está en que como un hombre trabajado, cansado y cargado, deba asumir un nuevo peso para encontrar alivio, ¿verdad? Y descanso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso. Pero mire, la clave o el secreto está en que Jesús no está hablando de proveer descanso, paz y gozo para el cuerpo específicamente, donde como decíamos ahorita, los goces son muy perecederos y fugaces, donde Jesús no está hablando de proveer bendición para el cuerpo, donde el orgullo y la ira, la disolución, la lujuria, solo producen cargas mentales y agonías insoportables. Más bien está diciendo que donde mora la mansedumbre y la humildad de Cristo, todo es tranquilo, todo es sereno, todo es pacífico, todo es regocijo real, porque la obra de la justicia, hermanos, la obra de la justicia de Cristo es paz, y el efecto de la justicia es tranquilidad y seguridad para siempre, como lo expresa también el profeta Isaías. Isaías capítulo 32, versículo 17, hablando el Señor al pueblo, dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y el versículo 18 dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras. Y esto último me encanta, dice, y en recreos de reposo. Hermanos, el recreo, el regocijo, el esparcimiento, lo vimos, hermano, en la célula, ese tema que pareciera ajeno a los cristianos, a los discípulos, pero hermano, esto no es ajeno de nosotros. El reírnos, el regocijarnos, el alegrarnos, es parte de la bendición del pueblo de Dios. El Señor se refiere aquí, hermanos, a la doctrina y a la religión, si se puede llamar así, del Redentor. Y la idea es que deben abrazar su sistema religioso y obedecerle, ya que las restricciones y leyes de la doctrina de Cristo, de la religión de Cristo, son suaves, son apacibles y fáciles, nada comparables con los cultos religiosos, ceremonias pesadas y costosos rudimentos de cualquier otra doctrina, hermano. Compárele qué es lo que hacen otros, hermano, y en qué nos regocijamos nosotros, y nos vamos a dar cuenta, hermanos. Es más, descubrí algo mientras hacía esto, hermano, que me llamó mucho la atención. Mucho me llamó la atención. En comparación, nuestro culto y nuestro servicio a Dios es tan regocijante, tan revitalizante, tan bendecidor, hermanos, que fíjese, yo tenía la idea de que el culto del antiguo pacto pues era de alguna manera muy parecido a nosotros, porque la Biblia dice que todo lo que se hizo en el antiguo pacto era como una sombra, ¿sí?, de lo que había de venir. Nosotros hoy vivimos, hermano, ya no en la sombra, sino vivimos en la realidad de la salvación, vivimos en la realidad de la justificación, vivimos en la realidad del perdón. Pero yo siempre tenía en la cabeza de que aquel antiguo pacto y aquellos rituales, hermanos, eran tan buenos como lo que nosotros hacemos hoy, tan semejante, tan igual como lo que nosotros hacemos hoy, hermano. Qué gran error. Miren, hay un pasaje en el libro de los Hechos donde Pedro viene, hermanos, a Jerusalén y se junta con los otros apóstoles para hablar acerca de lo que iban a hacer con los gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo. Y entonces empieza la discusión y, hermanos, posiblemente ahí había algunos que decían que se circunciden, porque esa fue parte de la discusión. No, pues si quieren ser como nosotros o pertenecer al pueblo de Dios, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que hacer rituales y ofrecer sacrificios. Y entonces Pedro, hermano, alumbrado por el bendito Espíritu de Dios,
Dice algo maravilloso, hermano, que a mí dije, caramba, ¿en qué error estaba yo? Dice Pedro ahí en Hechos 15:10 en su intervención, le dice al concilio de Jerusalén y a favor de los adeptos de la nueva iglesia gentil, y si queremos ir más allá, a favor nuestro de la iglesia de hoy, dice, ahora pues, porque Pedro les presentó todas las pruebas, lo que había sucedido con Cornelio y con todos aquellos conversos del mundo gentil. Entonces Pedro les dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, sobre el cuello de los discípulos, un yugo, hablando de yugos, que ni nuestros padres ni nosotros, les dice Pedro, hemos podido llevar? O sea, hermano, para Pedro mismo, ¿se da cuenta de lo que dice Pedro? Para Pedro mismo y para los apóstoles y para el más ferviente adorador de Dios en aquel tiempo, hacer lo que hacían era un pesado yugo, hermano. Era difícil, era monótono. Hermano, es que el ritualismo y la religión per se, es decir, en sí misma, sin Cristo, sin nuestro Dios, sin la manifestación de su Espíritu, hermano, es agobiante, es cansado. ¿Cuántos practicaron, hermano, alguna religión, pero así de verdad, antes de conocer a Cristo? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? ¿Cuántos fueron devotos así, mormones, testigos de Jehová, católicos? ¿No? Qué tremendos son ustedes, hermano. No, yo fui, hermanos, muy católico. Mi mamá fue, yo se los he contado, pero exageradamente católica. Yo se los he dicho. El cura, hermano, de allá de la Soledad, de Santa Rosa, hermano, comía con nosotros cada mes, cada 2 meses. Iba a mi casa, comía, le hacían comida especial y todo el asunto, hermano. Mi madre rezaba y nos ponía a nosotros, hermano, mientras estuvimos chavos, ¿ah? Hasta los 11 años, yo me acuerdo, mi mamá nos hincaba todos los días a las 7 de la tarde a rezar el rosario, hermanos. Todos los días, al menos de lunes a viernes. ¿Usted cree que para un chavo, hermano, de 10, 11 años, hermano, eso es regocijante? No, hombre, hermano, era una pesadilla, esa era la realidad. Era muy difícil, hermano, y nos ponía de rodillas, hermano. Mi mamá se aventaba 35, 40 minutos, hermano, rezando el rosario. Hermano, entonces estar de rodillas 40 minutos a los 11 años era lo peor que me podía suceder. Esa es la realidad. Mire, pues para los judíos, hermano, que se suponían que ofrecían al Dios vivo y verdadero, hermanos, todo lo que hacían, todos sus rituales, sus sacrificios, sus observancias, hermanos, meticulosas, claro, era, hermanos, algo que era imposible de llevar. Dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros. Pedro, ¿qué estás diciendo? ¿Estás descubriendo, Pedro? Hemos podido llevar. Y no notamos aquí que otro de los apóstoles le dijera, pues eso lo serás tú, ¿verdad? No le dijeron a Pedro, tú no podrás. No, hermanos, todos se quedaron calladitos, porque todos sabían, hermanos, que en Cristo ahora era, hermano, totalmente diferente. Hermano, servir a un Dios vivo, no bajo las sombras de los rituales. Servir a un Dios vivo, hermano, tan cercano a nosotros, no bajo las sombras de las ordenanzas y de las obligaciones, de los lavamientos, de tantas y tantas cosas que se habían de observar. Hermano, esto es liberador, esto es regocijante, esto es bendecidor. ¿No lo cree? Hermano, ¿quién le dice a usted que no levante las manos cuando Dios lo toca mientras adora al Señor? ¿Quién le dice que no llore? En algunas iglesias sí les prohíben, cristianas. No aplaudan, aquí no se aplaude. ¿Verdad? Bueno, pero hermanos, ¿quién nos dice a nosotros que no podemos o que sí podemos? Hermanos, delante del Señor nosotros podemos derramar nuestra alma, gritar o callar. Podemos, hermano, brincar si queremos de regocijo, o podemos callar de amor, como dice la palabra, que el Señor calla de amor, ¿verdad?, entre nosotros.
Así que, ¿quién podrá igualar nuestro gozo cristiano, hermanos? ¿Quién? Ni los ritos religiosos de los paganos en todas partes, ni las exigencias del sistema papal igualarán nuestra feliz, fácil y ligero yugo de nuestro Señor. Y si sus leyes y exigencias, hermanos, se comparan con las leyes que el pecado impone a sus seguidores, las leyes de la moda, el honor, la sensualidad, vamos a comprobar que nuestro cristianismo, hermanos, es verdadera felicidad. Compárele, hermano, compárele. Tienes que ir a confesarte. Tienes que ir a confesarte, decirle a otro hombre lo que hiciste, a otro hombre igual que tú, pecador, lo que hiciste, porque esa es la regla, hermanos, y la condición que ponen para poder participar de la comunión, de la galleta blanca. Esa es la condición. ¿Y usted cree que todos van y se confiesan? No. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Porque no pecan? No, hermanos, porque es penoso, es vergonzoso, es contra natura que un hombre le confiese los pecados a otro para perdón de pecados. Es una locura. Por eso Job, hermano, cuando volteaba a su alrededor decía: no hay conmigo sino iguales que yo, escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Y entonces Job dice: Señor, dame fianza, sea mi protección, no cerca de ellos, sino cerca de ti, porque ¿quién va a querer responder por mí? Dice Job. Hermanos, tenemos una gran bendición y un gran motivo de regocijo. Usted y yo podemos cruzar el velo porque el velo se rasgó y podemos ir ante la presencia de nuestro Dios a cualquier hora, por cierto, en cualquier momento. Dios nos ayude, hermanos, y entendamos la gran diferencia que hay. Miren, hermanos, si las leyes de Dios y las exigencias supuestas que Dios tiene para con nosotros se compararan con las leyes que el pecado impone a sus seguidores, hermano, no, hombre, olvídese, hermano. El cristianismo es verdadera felicidad, verdadero gozo. No sé si ustedes, hermanos, puedan testificar conmigo que es más fácil ser cristiano que pecador. Sí, podemos decir eso. Es más fácil ser cristiano que pecador. Y de todos los yugos impuestos a la humanidad, el del Redentor es el más ligero y con más ganancias felices, se lo puedo asegurar. Con muchas más ganancias felices. Así que yo espero que el temor de Dios en nosotros no sea un arrebato, hermanos. Que el temor de Dios no sea un arrebato en nosotros. Yo espero que nuestra fe no sea una cadena. Yo espero que ser cristiano para cada uno de nosotros no sea una prisión esclavizante. Yo espero que no seamos arrastrados o empujados a repellones a la santidad, ni forzados a cumplir con el deber de mantenernos fieles, hermano. Yo espero y oro. No, hermanos, oremos para que nuestra profesión cristiana sea nuestro recreo, nuestro regocijo, que nuestra esperanza en Cristo sea nuestra felicidad y nuestros deberes sean un verdadero deleite. Oremos por eso. Si a usted le cuesta, si a usted se le hace pesado, si se le hace una carga, ore a Dios, hermano, dígale: Señor, convierte esta pesadez, conviértalo en regocijo, mi Señor. Pero fíjese, aún así, hermano, sé que siempre circulará la calumnia contra el evangelio y el cristianismo. Esa calumnia que afirma que el cristianismo vuelve infelices a los hombres. Esto no va a cambiar, hermanos. Nunca ha habido un mayor malentendido. Nunca ha habido una falsedad más vil, por cierto, para maldición del mundo, que este tipo de calumnias, porque debido a que no actuamos con irresponsable maldad y debido a que no pecamos descaradamente ni nos presumimos como siervos del pecado, el mundo piensa que somos infelices. Señores, si el mundo supiera lo que dice la Escritura, Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos
hará conocer su pacto. Así que en razón de esto, nuestro gozo no puede ser arrebatado por nada ni por nadie. Amén, hermano. Ahora, nosotros como creyentes, cierto, no proclamamos a veces en voz alta nuestros gozos como el mundo lo hace con sus diversiones, porque no necesitamos hacerlo. Nuestros gozos se conocen de igual manera en el silencio como en medio de mucha compañía. No necesitamos de sus relaciones como el mundo las tiene para alegrarnos, ni mucho menos de las variadas distracciones que le dan al mundo su supuesta felicidad. Nada de eso necesitamos. No necesitamos la copa, ni la fiesta disoluta, ni violines, ni danza para alegrarnos, ¿o sí? Yo espero que no. Tampoco nos es indispensable el toro engordado, ni la bodega repleta de vinos para sentirnos ricos. Nuestra felicidad no está en las criaturas pasajeras, sino en el eterno e inmutable Creador. Y sé que a pesar de todo lo que digamos, esta calumnia de que el pueblo de Dios es un pueblo desdichado, esa calumnia va a sobrevivir generación tras generación. Pero escúchenlo, los cristianos ciertamente tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos felicidad completa. Ciertamente nos deleitamos y no intercambiaríamos ni un gramo de nuestros deleites por toneladas de los del mundo. No cambiaríamos algunas gotas de nuestro gozo por todos los ríos de deleites mundanos. Nuestros gozos no son ni artificiales ni están pintados, son sólidas realidades. Amén, hermano. Es realidad. Los gozos del creyente son gozos, que podemos llevar con nosotros a nuestra cama de polvo silencioso. Gozos que dormirán con nosotros en la tumba y con nosotros despertarán en la eterna gloria. Bendito sea el Señor. Son gozos a los que podemos mirar una y otra vez y gozarnos y volvernos a regocijar en retrospectiva. Gozos incluso que podemos anticipar y conocer aquí y perdurarán en la eternidad. Bendito sea el Señor. Nuestros gozos, hermanos, no son burbujas de jabón como los del mundo que resplandecen y se revientan. No son manzanas de Sodoma, escuche, hermano, que se convierten en ceniza en nuestras manos por el juicio de Dios que baja del cielo. Nuestros deleites tienen sustancia, son reales, son verdaderos, son sólidos, duraderos y eternos. Bendito sea el Señor. ¿Qué más puedo decir? Saquemos de nuestra mente ese error. El deleite y la vida cristiana están tan unidos como la raíz está a la flor. Son tan perfectamente unidos como la verdad y la eternidad. Son de hecho dos preciosas joyas engarzadas la una junto a la otra en la misma montura de oro, hermanos. Pero hay algo también muy sorprendente para los no cristianos en nuestro texto. Aunque esto es una maravilla que fácilmente nosotros como cristianos entendemos, el texto dice: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El hombre sin Dios dice: yo creía que la religión era solamente autonegación. Es decir, yo creía, dicen los no cristianos, que la religión era no solamente no hagas, no toques, no veas, no escuches. Y ellos dicen: nunca me imaginé que al amar a Dios podíamos cumplir nuestros deseos, como dice el Salmo. Yo pensé que la piedad solo consistía en matar, destruir y suprimir nuestros deseos. ¿Acaso las religiones de la mayoría de los hombres no consisten en una visible abstinencia, hermanos, de pecados que en realidad, precisamente esos pecados a veces son amados acá en lo secreto, pero están prohibidos? La devoción negativa, escuche, la devoción negativa ha sido muy común en todas las épocas, No crea que esto es nuevo. Pablo se enfrentó con este tipo de pensamiento en su tiempo y escribe a los Colosenses ahí en el capítulo 2, verso 20 al 23.
Esto es para nosotros, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, dice Pablo, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Versículo 23 aclara, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno, dice, contra los apetitos de la carne. ¿Se fija? Pablo lidiaba en la iglesia con este tipo de cosas, con este tipo de pensamientos cerrados. Así que debemos saber, hermanos, que la mayoría de los hombres y muy frecuentemente también los cristianos suponen que nuestra vida cristiana está conformada por cosas que no debemos hacer más que por placeres y bendiciones bienaventuradas que podemos disfrutar. Hermano, ¿qué es lo más que pesa en la vida del cristiano? ¿Lo que no debemos hacer o lo que sí podemos hacer y disfrutar? Yo creo que lo segundo, ¿no? Le vuelvo a repetir, ¿quién le da, hermano, las reglas cuando entra por ahí, por esa puerta? ¿O quién va a verlo a su casa y a ver si está comiendo bien o si está orando lo suficiente? No, hermanos, aunque hay pastores así, conocemos algunos que se meten hasta la cocina. Conocimos a uno que decía de ciertas cosas, eso es una cochinada, eso es una porquería, eso es una bomba, decía. Bueno, sí, pero yo no voy a imponer mi dieta como pastor a mi congregación. Hermanos, esas cosas no toques, no comas, no manejes estas cosas, no digas, no, hermano. Sin embargo, Dios nos dice lo que sí podemos hacer. Alabemos al Señor con gozo, regocijémonos en su presencia, sirvámosle a Él, hermano, con fe, con amor, con regocijo. ¿Cuántas cosas sí podemos hacer que, hermanos, cargan la balanza más, hermano, que lo que no podemos hacer? Pero el pensamiento de los impíos acerca de los cristianos es que somos una categoría huraña, miserable de personas que sin duda alguna hacemos en privado lo que nos privamos de hacer en público. Eso piensan de nosotros, ¿sabían? Ay, sí, santurrón allá en lo secreto, ¿cómo de que no, verdad? Y claro que haces lo que dices que no haces. Pero quiero aclarar algo, hermanos, porque si bien es cierto que la palabra de Dios, sí, es cierto, la palabra de Dios algunas veces demanda autonegación, sí, lo sabemos. También es igualmente cierto que no todo es autonegación. Los cristianos tenemos dos identidades, hermanos. Está el viejo yo, ¿sí? Y en él ciertamente hay que negar la carne con sus afectos y concupiscencias. Eso es claro y es seguro. Pero hay también un nuevo yo, hermanos. Ese nuevo yo puede decir amén, gloria a Dios. Amén, ese nuevo yo que también está en nosotros, hermano, debe de reinar. Hay un espíritu nacido de nuevo, el hombre nuevo en Cristo. Y queridos, nuestra doctrina cristiana, evangélica, como quiera llamarla, no exige ninguna autonegación para ese nuevo yo. ¿O sí? No, hermanos, sino que dejamos que ese nuevo yo, ese hombre nacido de nuevo, tenga un libre desarrollo en cuanto a sus anhelos y en cuanto a sus deseos, puesto que todo lo que podemos desear como personas renacidas, todo lo que podamos anhelar como personas, como decíamos en semanas anteriores, con una vista clara, todo lo que queramos gozar dentro de los parámetros de este reino bendito de Dios al cual pertenecemos, lo podemos obtener sin peligro alguno de corrupción o de perdición. Yo no he conocido a nadie que por orar mucho se haya condenado. No he conocido todavía a nadie que por asistir fielmente a la iglesia se haya condenado. No he conocido a nadie que por servir al Señor en cualquier área, hermano, se haya disminuido su vida espiritual. Al contrario, hermano.
Cuando alguien nos diga, mi religión contiene algunas cosas que debo de hacer y otras que no debo de hacer, debemos de responderle, pues mi religión contiene cosas que amo hacer y también otras cosas que odio y menosprecio cuando están relacionadas con el pecado. Nuestro cristianismo no tiene cadenas, hermanos. Somos libres como los hombres más libres. El que teme a Dios y es un verdadero hijo de Dios no tiene cadenas que le aprisionan. Podemos vivir como queramos porque pues queremos vivir como debemos, ¿verdad? Podemos vivir como queramos porque, hermanos, queremos vivir como debemos. Podemos ver nuestros deseos colmados porque nuestros deseos son santos, son celestiales, son divinos. Hermano, cómo me regocijé ahora que volví, a pesar de que, hermano, ya no estoy ahí para andar haciendo zanjas ni echando paladas, pero estaba yo muy feliz, hermanos, esta semana por ver que la obra otra vez, hermanos, se reavivó allá en el asilo. De verdad, Rafa me acompañó el sábado ahí a mover unos bloques en la mañana. Y yo le decía, no, brother, estoy bien contento, hermano, estoy bien contento, porque aunque sea cansado físicamente, hermano, ver la mano de Dios que se mueve y que provee y que mueve las cosas para que el reino de Dios avance, hermano, eso es, hermano, olvídense, es una bendición, servir a Dios es una bendición, hermano, ver esos deseos colmados, porque nuestros deseos, hermano, son santos, son celestiales, son divinos. ¿Usted cree que a Dios le desagrada, hermano, que atendamos a viejitos en sus últimos días de vida, en un asilo? Que les demos el plan de salvación y que nos encarguemos de que nadie se vaya de este mundo sin escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y que antes de que la lámpara se le extinga a un viejo o a una viejecita, hermano, puedan escuchar el mensaje de Dios. ¿Usted cree que Dios está, hermano, en desacuerdo con eso? ¿O que pueda estar en desacuerdo con eso? Claro que no. Y Dios va a proveer para eso y para más. Hermano, por eso la palabra de Dios dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Claro que sí, Él nos da ese tipo de regalos. Allá, hermanos, en la sierra dejamos otro tipo de regalos que Dios nos concedió y que ahora otros, hermanos, usan y disfrutan también. No se canse, hermano, cambiemos nuestra mentalidad. Podemos seguir nuestros anhelos y deseos hasta el máximo de su posible realización y obtener todo eso que anhelamos y deseamos, porque nuestros anhelos y deseos son santos y son para glorificar a Dios. Además, nuestros deseos son deseos cumplidos, hermano, puesto que descansan en promesas divinas. Así que Dios nos dará el cumplimiento de ellas. Pero quisiera hablar a los que nos ven hoy, como muchas veces lo hago, y nos escuchan, porque no quiero que se queden con la idea de que como cristianos no queremos mover un dedo, porque hay avisos por todos lados de que esto está prohibido y aquello también en nuestro camino. No piensen, señores, que no vamos por ahí a la derecha o por allá a la izquierda porque no nos atrevemos. No, señores. Lo único que podemos decirles es que no nos involucraríamos en el pecado, aun si pudiéramos. No queremos nada que ver con las prácticas injustas que les provocan a los demás supuestos gozos. No compartiríamos sus placeres aunque pudiéramos. No queremos nada que ver con eso. Aunque pudiéramos ir al cielo viviendo como viven los pecadores, no elegiríamos ni sus caminos, ni su conversación, ni sus risas impúdicas. Sería un infierno para nosotros. Sí, sería un infierno para nosotros si fuéramos obligados a pecar, aun si el pecado no recibiera castigo. ¿Sí o no, hermanos? A ver, ¿qué pasó? Ya me pusieron a pensar, Aunque pudiéramos participar en sus borracheras, si pudiéramos compartir sus concupiscencias, si pudiéramos disfrutar de su júbilo, de sus canciones obscenas y de su gozo, no los queremos. No los queremos, no nos estamos negando a nosotros mismos cuando renunciamos a estas cosas, porque nosotros despreciamos el júbilo que procede de la pecaminosidad. Sentimos abominación por este tipo de alegría momentánea y la pisoteamos ciertamente. ¿O me equivoco, hermanos?
¿Acaso todavía algunos de nosotros deseamos participar de esos supuestos goces? No me diga que queremos sacar los pasos prohibidos, hermano, de repente. Miren, existe una fábula. Ya sabe que las fábulas son aquellas historias donde los árboles hablan, donde los animales hablan. Pues existe una fábula donde un pájaro le dice a un pez en cierta ocasión: no puedo entender cómo es que tú vives ahí todo este tiempo en medio y abajo de ese elemento tan frío y tan húmedo que es el agua, le dijo el pájaro al pez. Yo no podría vivir allí, le dijo el pájaro. Debe ser un sacrificio continuo para ti no volar hacia los árboles. Mira cómo yo me remonto, le dijo el pájaro, a las alturas. Ah, le dijo el pez, no es un sacrificio para mí vivir aquí. Es mi elemento, es mi única forma de subsistencia. Nunca de los nunca he aspirado a volar. No es para mí, le dijo el pez al pájaro. Si yo fuera sacado de mi elemento, me muero, a menos que me regresen de inmediato, y cuanto antes mejor. Esto, hermano, tiene mucho que ver con nosotros, y aquí concluyo. Creo y he comprendido que para mí Dios es mi elemento natural. Para usted también. Dice Hechos 17:28, léalo conmigo, por favor. Pocas veces hago esto, pero creo que vale la pena. Léalo conmigo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dígalo de nuevo, la primera parte, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Sí, iglesia, así es decir, como cristianos sinceros que somos, nosotros no tratamos de escapar de nuestro Dios, ni de su voluntad, ni del servicio de nuestro Señor. Y si por algún tiempo fuéramos apartados de su servicio, de la comunión con nuestros hermanos, por enfermedad o por alguna otra razón de peso, cuanto antes podamos regresar sería mejor. Y si el creyente es arrojado a la mala compañía, se siente miserable y desdichado hasta que se libra nuevamente de ella. Qué feo, hermanos, ¿verdad? Qué feo es, hermano, estar en medio de malas compañías. Ahí en la casa de un pariente que está enseguida del terreno donde andamos construyendo y donde guardamos materiales. Andaban esta semana también unos trabajadores del pariente y me acerqué porque yo tenía que entrar por unos materiales, ahí guardamos las cosas. ¿Y qué cree? Pues, híjole, qué terrible, hermano. Es insoportable, la verdad, estar oyendo la sarta de tonterías y de suciedades, hermano, que la gente habla, que la gente sin Dios habla. Es de veras, lastima los oídos y lastima el corazón estar oyendo tanta sandez y porquería que salen de la boca y del corazón de un hombre, hermano. Yo de veras, lo menos, pues hermano, tenía que entrar y ahí estaban adentro ellos, pero de verdad yo decía, bueno, con permiso, mister, nos vemos más tarde, yo voy a trabajar porque si no, no avanzo. Ándele, sí, que le vaya bien. Hermano, qué terrible. Y luego voy con aquellos muchachos, hermano, jóvenes, pero tocados por Dios, salvos, regenerados, transformados, hermano, en todos los aspectos, en su habla, en su corazón. El miércoles me dijo, el muchacho me dice, hermano, es miércoles y yo tengo participación en la iglesia, yo toco en la iglesia. Le dije, pues vámonos porque yo también. Le dije, vámonos, no hay problema. Mi hermano, nos venimos a las 4 de la tarde, listo, no pasa nada, con gusto, con gozo. ¿Cómo me vería yo, hermano, como pastor diciéndole al joven cristiano y músico de una iglesia, no, me cumples con las 8 horas o no te pago? O pues no, ¿verdad? Como que no. Nos gozamos, hermano, con los que se gozan, nos alegramos. Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Termino. ¿Acaso la paloma, hermanos, se niega a sí misma, cuando no come carroña junto con los buitres? ¿Se estará negando la paloma a sí misma? No, hermanos. Ciertamente la paloma no se podría deleitar en la sangre. La paloma no va a querer alimentarse de la sangre aunque pudiera, hermanos. Y si vemos un hato o una piara de cerdos
hermanos, bajo un encino comiendo bellotas y emitiendo gruñidos de satisfacción. Me estaría yo negando, hermano, a mí mismo por no compartir la fiesta con los cerdos. Pues claro que no. De ninguna manera. Yo tengo un mejor pan que comer en mi casa, y el alimento de los cerdos no es un bocado exquisito para mí. Y así pasa con todo creyente. Su vida cristiana es un asunto de deleite, algo que le da satisfacción, y no tenemos que negarnos a nosotros mismos cuando evitamos y nos alejamos de los despojos de este mundo que ofrece. Entonces sépanlo los que nos critican. Nuestros gustos han cambiado, bendito sea Dios. Usted tiene gustos refinados, hermanos. Nuestros deseos son otros, bendito sea Dios. Nosotros nos deleitamos en nuestro Dios y gozosos recibimos el anhelo de nuestro corazón. Créalo, hermano. Póngase de pie, por favor. Goces en Cristo, hermano. La única forma de recibir, hermano, el regalo de Dios, los regalos de Dios, porque no dice que Dios nos va a bendecir o va a conceder el deseo de nuestro corazón. No, dice los deseos de nuestro corazón. ¿Ya hizo su lista? ¿Ya hizo su lista, hermano? No para el viejo barbón, para el Señor. Haga su lista, hermano. Haga su lista. Este año que viene, que Dios le conceda, hermano, hacer peticiones delante de Dios que sean concedidas, Mire, hermano, todavía estoy atorado ahí, hermano, con este asunto del asilo, y ya estoy orando yo por otra cosa, no se la voy a decir porque la tengo en oración, pero orando precisamente Dios puso, así como puso un día el asunto del camino al cuervo y de la clínica del cuervo y del templo del cuervo, y como puso el asunto del asilo, hermano, Dios está poniendo algunas cargas en mí, hermano, donde ustedes se van a involucrar. Acuérdese de mí con el favor de Dios, y que va, hermano, a redundar en mucha bendición, no solamente para esta congregación, sino para otras personas. Y tiene que ver con niños. Órelo, todavía no se lo voy a decir en su momento. Si Dios sigue obrando en mí, en mi corazón y en mi mente, se lo compartiré. Pero, hermano, esto no me asusta. De hecho, he sido criticado. Me dijeron cuando empecé el asunto del proyecto de aquí del asilo, me dijeron, oye, pero pues tienes allá aquello. Sí, gracias a Dios, allá hay quien, hermano. A veces, hermano, sembramos, a veces regamos, y el crecimiento y la bendición es de Dios, hermano. Dicen por ahí que no sabemos para quién trabajamos. Yo sí sé para quién trabajo. Y no me importa que otros, hermano, estén también arando allá donde un día nosotros, hermano, aramos. No me interesa. Mientras sean los propósitos de Dios, adelante, hermano. Hable con Dios en esta tarde. Alégrese en el Señor. Dios mío. Cuánto, Señor, nos alegra tenerte. Cuánto, Señor, nos regocija, Señor, haberte conocido. Mira, Señor, ahora que el tiempo, Señor, de este año casi se extingue, no podemos hacer otra cosa más que regocijarnos, alegrarnos, Señor, en ti, porque nos has tomado de la mano derecha. Señor, nos pusiste, Señor, en el camino, Señor, bendito de la salvación. Señor, y todo lo que aquí pasa, Señor, todo lo que aquí acontece es, Señor, para nuestra bendición. Ha redundado en bendición tras bendición. Dios mío, si volteo hacia atrás, no puedo ver más que tu mano bendita, guiándome, bendiciéndome. Señor, si volteo hacia adelante, puedo confiar, Señor, en que tú eres capaz de cumplir tus promesas. Y hoy solo me queda alegrarme, solo me queda regocijarme, solo me queda, Señor, bendecirte, porque tú eres un Dios, Señor, que da dones a los hombres, que regala a los hombres. Qué error, Señor, qué equivocación la de aquellos, Señor, que creen que como pueblo tuyo estamos privados
de goces, de regocijos, de alegría. Señor, nosotros no somos ese pueblo, Señor, privado. Somos un pueblo libre, somos un pueblo con gustos refinados, benditos, y que, Señor, se le conceden las peticiones del corazón. Dios mío, aquí estamos, Señor, en esta tarde. Bendice a tu pueblo, a este pueblo bienaventurado, a este pueblo, Señor, a quien has hecho mucho bien. Señor, bendícenos y abre nuestros ojos para alegrarnos, para regocijarnos en otro tiempo, como tu siervo Pablo decía, otra vez os digo, regocijaos siempre en el Señor. Que así sea, Dios mío, que así sea todo el tiempo, Señor, no solamente al finalizar o comenzar un año, que así sea siempre, porque tú eres nuestro Dios siempre. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Señor. Cantamos, hermanos.